noches, templo de alabanza, hermanos, Pastor Pedro, Pastora Nora, gracias por la invitación. De verdad es un privilegio poder estar y poder compartir la palabra. Siempre que aún en mi congregación predico, me hacen las piernitas así. Imagínate, ¿y sabes por qué? Porque eso me deja ver que necesito siempre del Señor. Amén. Y en verdad, gracias por la invitación, pastores, gracias, iglesia. Y en verdad, mi corazón se alegra, no tienes idea, de ver gente que está comprometida, tiene hambre de escuchar la palabra de Dios. Pues antes de iniciar, vamos a orar, ¿les parece? Señor Padre, te damos gracias en esta hora. Queremos poner este tiempo, esta enseñanza, esta predicación en tus manos. Padre, guíanos, prepara nuestros corazones, Señor. Fortalécenos, Señor, y dirígenos, Padre, conforme a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, para siempre aprender a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Pues se oye fácil decir 11 años, ¿verdad? 11 años. Pero no son fáciles. Yo llevo 2 en mi congre y a veces digo, ya me quiero arrancar los pelos. En verdad, es difícil, de verdad. Dios es bueno. Se oye fácil, pero por la gloria de Dios, en verdad, podemos festejar 11 años en este lugar para su gloria. ¿Quién llegó primero? ¿Quién fue el primero que llegó? Dios. Bueno, de los hermanos. De los hermanos, por supuesto, de los hermanos. ¿Dónde está su iglesia? Desde la alabanza. Pues creo que les gané, aunque no lo dudes. Fíjate, a veces soy tan distraído, y no sé si también el pastor, pero a veces soy tan distraído que yo llegué desde hace 8 días. Hace 8 días llegué puntualito, pastor, a las 7. Llego veo que están trabajando, y digo, ¿qué onda? ¿Habrán cambiado el lugar de la sede donde se va a hacer el evento? Y me asomo, están trabajando y le digo, ya déjale hablar al pastor. Pero cuando digo, no, primero voy a ver la publicidad. Cuando checo, era este viernes. ¿Qué ganas tenía de venir? Ya estaba desde hace 8 días aquí. Dice la palabra, qué importante este versículo y de verdad un principio y un fundamento bíblico. Dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así que así es como se debe adorar. La versión TLA. Pero quiero leerte la versión Reina Valera, 1960, para poder empezar y aterrizar esta enseñanza. Dice, así que hermanos, les ruego, como bien decía el pastor, dice, les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos, dice, presenten vuestros cuerpos, ¿qué dice? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Prácticamente, ¿qué nos está diciendo? Esta ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios. ¿Para qué? Para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Si nosotros no entendemos que vivimos para agradar a Dios, en verdad lo que hacemos no tiene ningún sentido. Y quiero que pongamos atención en esta parte de la Escritura. Dice, os ruego, hermanos, que por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio. Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. ¿Para qué debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio? Termina de esta parte, dice, para agradar a Dios. Para agradar a Dios. Tenemos que entender estas dos partes. Hay dos cosas que resaltar que nos pide el Señor, que presentemos nuestros cuerpos. Uno, el sacrificio, y dos, ¿para qué? Para poder agradar a Dios. ¿Y cómo vamos a discernir
concretamente qué es lo que nos pide el Señor en el verso 2. Vamos ahí al verso 2. Dice: no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación ¿de qué? De vuestra mente, dice, de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué nos está diciendo? Tenemos que presentar nuestra vida en un sacrificio que sea agradable a Él. ¿Y cómo vamos a entender que en verdad estamos sacrificando nuestra vida y lo que estamos haciendo verdaderamente le está agradando a Él? Lo dice el verso 2. Tenemos, dice, no conformarnos a este mundo y a lo que se hace hoy en este mundo. No tenemos que conformarnos, tenemos que transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Debemos liberarnos prácticamente de las formas del mundo. Debemos liberarnos de las formas del mundo. Fíjate, hoy veía un video en un reel de las empresas más grandes. De las empresas más grandes que hay, que venden, dice, por decir decía Apple, dice, vende tecnología, pero para que venda la tecnología, vende la emoción de sentir que tienes lo mejor. Y así se va con diferentes marcas. ¿Y sabes qué el mundo vende hoy en día? Emociones. El mundo vende emociones. Fíjate, cuando el pastor me dijo, te voy a invitar, ven por favor a predicar, te invito. Y yo, un fin de semana, antes de llegar hace 8 días, salí el puente, que hubo un puente el lunes, y le decía: Dios, ¿sabes cómo siempre te va a hablar Dios? Como tú te le pongas. Si vienes muy erudito, te va a hablar muy erudito. Vienes con un corazón noble, te va a hablar con el corazón noble. Y yo siempre le he dicho a Dios: Dios, enséñame a mí como niño, ¿verdad? Desde que lo conocí, enséñame con toda la simpleza para que yo pueda entender lo que me quieres decir. Amén. Y ese día yo venía: Padre, ¿verdad? ¿Qué necesita la iglesia? Y veníamos caminando, mi esposo y yo, que nunca podemos salir. Yo, pues vamos a salir, aunque sea a dar la vuelta al centro. Y salimos a caminar allá al Zócalo, a la Alameda. Le decía: en verdad, Señor, enséñame, ¿de qué sufre hoy la iglesia? Y de repente veníamos caminando en la Alameda, y de repente escucho una alabanza. Y agarro y dices: de aquí soy, no todos decimos, de aquí somos. Y de repente nos empezamos a acercar, y había 2 personas ancianas, y ancianas me refiero con toda honra, como dice la Escritura. Ancianas, 2 personas, uno predicando y la esposa dance y dance. ¿Y sabes cuántos había alrededor? Ni uno. Y él estaba predicando, y de repente seguimos caminando, nos metemos más a la alabanza, a la Alameda, y de repente veo en verdad, yo le digo a mi esposa: pues vamos a ver qué está regalando, pues para que nos regalen, ¿no? A ver, más de 100 personas sí había, en verdad, más de 100 personas. Y de repente nos empezamos a acercar. ¿Qué crees que había? Un payaso entreteniendo a las personas. Y fue cuando vi y dije: el Señor, en verdad, la gente hoy quiere que le entretengan y que la tengan emocionada. Eso está acostumbrada, no a ser edificada, ¿verdad? Y en verdad, templo de alabanza, sabes que tienes una gran responsabilidad. Tú no regresas al versículo 1. Tienes una gran responsabilidad, porque ya ni siquiera es para. Tu primera responsabilidad es alcanzar al perdido, es alcanzar almas. Pero en verdad hoy en día tenemos que impactar, ¿sabes qué? A las iglesias. En verdad, perdón que te lo diga, pero en verdad tenemos que impactar y volver a regresar a las iglesias al camino correcto, a que la gente aprenda a poner su vida en sacrificio y lo que esté haciendo que en verdad sea agradable a Dios. Amén. Porque hoy en verdad aún la iglesia ha perdido el rumbo. Y hay iglesias muy grandes, no todas, pero en verdad hay iglesias muy grandes que venden, ¿sabes qué?
emociones. Se dejan a vender emociones. Y eso, mi pregunta es, ¿eso agradará a Dios? De que sacrifican algo, de verdad están sacrificando algo, pero todo lo que se sacrifica no es agradable a Dios. No es agradable a Dios. Hay un nombre en la Biblia para que veas que no todo lo que se sacrifica es agradable a Dios. Hay un nombre en la Biblia que dice bueno, antes del hombre. Sí, hay un nombre en la Biblia que dice, Señor, dice, si nosotros profetizábamos en tu nombre, yo profetizaba en tu nombre, en verdad, traía palabra y les profetizaba. Yo creo que era un hombre grande, profetizaba en todos lados. Y aparte era un hombre que tenía poder porque decía, y también, Señor, he echado fuera demonios. En verdad estoy en la obra, estoy poniendo mi vida en sacrificio, estoy trayendo sacrificio. Y también iba a lo sobrenatural. Dice, también en tu nombre hice muchos milagros. Hice muchos milagros. Una persona verdaderamente activa. Activa, y activa y activa. ¿Quién no se sorprende hoy que veas gente profetizar? Gente echar fuera demonios y en lugares donde veas que se hacen milagros. Dirías, wow. Pero ahí es donde es el hilo delgado. ¿Qué le contesta Jesús a ese hombre? Apartaos de mí, porque nunca os conocí hacedor de maldad. ¿Te fijas la importancia? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio. Uno, en sacrificio, que sea vivo, que sea santo, pero lo más importante, que eso que tú estás haciendo, en verdad, tengas la certeza que a Dios le está agradando. Porque este hombre hacía muchas cosas. No sé si para la gloria de Dios, pero por lo menos para la suya sí. Y era sorprendente. ¿Has visto un milagro alguna vez? Un milagro. Es asombroso cuando tus ojos lo ven. Por eso hay que tener cuidado, en verdad. Y más que al mundo. Él está hablando, no le está hablando a inconversos, le está hablando a gente que conoce del Señor. Y templo de alabanza tiene que ser una iglesia que resalte, porque uno entiende que está sacrificando a Dios y aparte lo que le está sacrificando a Dios tiene la certeza que en verdad le está agradando a Dios. Sacrificio y agradable a Dios, que sean agradable a Dios, estas dos cosas. Sacrificio vivo y santo. Y la segunda tiene que agradar a Dios, porque si no, dice, porque es el culto racional. Dice, este es lo que realmente, la adoración que verdaderamente tiene sentido. Tiene sentido, escucha. Si en verdad le está agradando a Dios lo que estamos haciendo, es algo que verdaderamente tiene sentido que lo hagamos. Porque podemos hacerlo para los hombres, pero sin agradar a Dios, como este hombre que está en la Escritura. Sacrificio. Quiero empezar algo así con el sacrificio para poder entender esto. Marcos 9:47. El Evangelio de San Marcos 9:47. ¿Qué dice? Si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo, porque mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado ¿a dónde? Al infierno. Y esta parte me gusta para increíblemente cristianos. ¿Creen que el infierno es aquí porque es lo que ha vendido el mundo? ¿Y qué vimos en Romanos 12:2? Dice, no te conformes, en verdad, no te conformes con el mundo, transfórmate y renueva tu mente.
Increíblemente hay cristianos, créeme, que dicen, no, aquí es donde se sufre. Más claro, ni el agua. Dicen, ¿verdad? Que más vale, dice, entrar en el reino de Dios con un ojo que tener dos y ser echado ¿dónde? En el infierno. Y no es aquí, y ser echado al infierno. El 49. Porque todos serán, escucha esto, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Porque algunos serán salados, ¿dice así? No, dice, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Y esto viene de un fundamento correcto. El sacrificio viene de un fundamento que está en el Antiguo Testamento, en Levítico 2:13. Dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. ¿Sazonarás con sal alguna ofrenda? Sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás en tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. ¿Qué significa esto? Todos serán salados con fuego en el sacrificio, fíjate. ¿Qué significa? Lo vimos en el 49. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. ¿Qué significa? Que tú y yo, como hijos de Dios, seremos puestos a prueba mediante sufrimientos. ¿Por qué? Por seguir a Cristo. Tendremos sufrimientos. El verdadero sacrificio viene con sufrimientos. Seremos salados con fuego. Los verdaderos cristianos hoy en día en verdad están dispuestos a pasar sufrimientos por seguir a Cristo. Están dispuestos a hacer sacrificio vivo para sufrir por la disciplina de Cristo en nuestras vidas. Algo que vende el mundo, ¿sabes qué es? La comodidad. De verdad. Vean los jóvenes, la mentalidad de los jóvenes hoy en día. El sufrimiento está fuera de sus planes. De verdad, ¿Tú has platicado con un joven? ¿Le has evangelizado a un joven? Son tan duros que son los peores para predicar. Porque traen una mentalidad de no complicarse la vida para nada, de no sufrir, de mientras yo viva el día a día con todo lo que necesito, no me importa el futuro. En verdad así viven. Todo sacrificio será salado con sal. Significa que tú y yo vamos a pasar, en verdad, sufrimientos por seguir a Jesús. Primera de Pedro 3:17 dice, porque mejor es que padezcas haciendo el bien, porque mejor es que padezcas haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Todo sacrificio será salado con fuego. Todos, en verdad, vamos a tener que sufrir, estar dispuestos a sufrir con un propósito. ¿Sabes cuál es? Agradar a Dios. En verdad, debemos estar dispuestos a sufrir por seguir a Cristo, y debemos estar dispuestos a sufrir por ser discipulados por el Señor. No nos conformemos a lo que vende el mundo. Y a lo que vende el mundo no me refiero al mundo, a lo que hoy venden las iglesias influenciadas por el mundo. ¿A poco no todos tenemos hermanos? Tenemos muchos hermanos. Y a veces nos dicen, no, pues aquí sí te tratan bien, o aquí no te falta nada, o aquí te dan esto. Y llega como que, espérate, pues en mi iglesia no es así a veces, ¿no? Dices, pero ¿por qué? O sea, y empieza aguas, en verdad aguas. Tenemos que fijarnos que lo que estemos haciendo, en verdad tiene que agradar a Dios. Presenten vuestros cuerpos. Nuevamente, Romanos 12:1. Presenten vuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio santo, vivo. En verdad, el sacrificio vivo
y santo a Dios. Antes que cualquier cosa que pudiéramos ofrecer, nuestra vida a Dios, en verdad, Él quiere que ese sacrificio sea vivo y santo. Por consiguiente, tiene que ser agradable a Dios. ¿Cuál es el objetivo principal? Agradar a Dios en todo lo que hagamos. Agradar a Dios en todo lo que hagamos. Tenemos que tener renovado el entendimiento a las cosas de Dios y a la voz de Dios, porque si no podemos caer en el error, escucha, de este hombre que está en Mateo 7:22, que hacía muchos, profetizaba, profetizaba. La Escritura no dice que no lo hiciera, dice profetizaba. Muchos dirán en aquel día, y fíjate, ni siquiera dicen poquitos dirán en aquel día, dice muchos, porque muchos que fueron con la corriente del mundo, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Damos palabra en las iglesias, damos palabra a los hermanos, en verdad damos palabra a las autoridades. Y en tu nombre echamos fuera demonios, en verdad liberábamos gente que estaba atada por Satanás, lo hacíamos. Y en tu nombre, aparte, lo más asombroso, hicimos muchos milagros. No caigamos en el error, en verdad. Templo de alabanza tiene que caminar con el entendimiento renovado siempre y no dejarse influenciar por las corrientes del mundo. En verdad, lo que haga templo de alabanza tiene que impactar aún a las demás iglesias a hacer lo correcto hoy en día. Templo de alabanza tiene que ser reconocida porque está agradando a Dios y no está agradando a los hombres. ¿Verdad? Eso es importantísimo. El que sigue, desde que le dijo Jesús, entonces les declararé, dijo Jesús, nunca, aunque tú hayas profetizado, aunque tú hayas echado muchos demonios y aunque hayas hecho muchos milagros y hayas salvado a medio mundo, apartaos de mí, hacedor de maldades, porque nunca yo los he conocido. Wow, ¿te fijas el peligro de creer que estamos sacrificando algo que le agrada a Dios nada más por hacerlo en su nombre? Wow, ese es un cuidado que debemos tener. El hecho de hacer las cosas en el nombre del Señor no significa que estemos agradando a Dios. Por ejemplo, Mateo 7:22 y 23. ¿Qué tenemos que hacer en verdad? Eso habla del sacrificio, empezamos del sacrificio, de lo que significa en Mateo, de que tenemos que sufrir. Viene de un fundamento bíblico del Antiguo Testamento, que todo era salado con fuego, con sal, porque a Dios le agradaba. Pero aquí viene lo importante. Desde a dos puntos vamos a ver hoy. El sacrificio que sea vivo y que sea santo. Pero lo otro es que sea agradable a Dios. Para este hombre, lo que él hacía, sacrificaba, pero no era agradable a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? En verdad, esto es lo interesante. Como iglesia, fíjate, este hombre sacrificaba muchas cosas exteriores, pero se olvidó de los principios básicos que a Dios le agrada. Su vida, ¿no? Porque a lo mejor ocupaba el nombre del Señor para hacer muchas cosas, pero su vida estoy seguro que no era agradable a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Fíjate, el cuerpo. 1 Corintios 12:20.
como iglesias. Como iglesias. Pero ahora somos muchos los miembros. Somos muchas iglesias. Pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo, ¿qué dice? Es uno solo. El 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ti. ¿Sabes cuál es un principio que le agrada a Dios? Poner nuestra vida en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No romper este principio. Porque dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ti. Porque dice el 20, porque somos muchos miembros, pero somos un solo cuerpo. ¿Sabes qué pasa? ¿Y por qué te decía que el templo de alabanza tiene que influir a las demás iglesias? Porque es algo que ha contagiado a las iglesias. De decir, yo no los necesito. En verdad, es triste. Yo he escuchado pastores que dicen, yo no voy a la reunión de pastores porque no necesito a los pastores. Y lo más triste es que el hijo de ese pastor vuelve a repetir lo mismo. Yo no voy a las reuniones de pastores porque no los necesito. Pero eso sí, se dedican a hacer unas campañas increíbles. Y a lo mejor pueden ser los predicadores más elocuentes y buenos, son buenos. Pero ¿qué dice el 22? El 21, perdón. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, tengo necesidad de ti. Y eso pasa hoy en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y me pregunto, y vuelvo a lo mismo. Todo lo que se está haciendo en el nombre del Señor, ¿en verdad le está agradando? Lo que le estamos sacrificando a Dios, ¿le está agradando? Aunque en el nombre del Señor hagamos muchas cosas. Dice, no vaya ahí, pero dice Oseas, ¿cuál es? Oseas 4:6. No, 4, ¿a dónde lo apunté? 4:9. Ahí vamos. Porque como es el sacerdote, es el pueblo. Y será el pueblo como el sacerdote. Y muchos sacerdotes, hoy pastores, son así. ¿Y cómo crees que es la iglesia? Te hablo pero de lejitos. Porque no te necesito, esa es la realidad. Esa es la ideología que se está vendiendo. Renombre, pero no te necesito. O te necesito para poder catapultarme y crecer. Y es una realidad. En verdad es una realidad. Pues es algo real, que si no lo queremos ver, entonces, ¿cómo estamos viendo de qué le adolece al cuerpo? Y nosotros tenemos que contrarrestar como hijos. Por eso, ¿por qué crees que empieza Romanos 12:1? Os ruego, en verdad le ruego por las misericordias de Dios. Algo pasa. ¿Entiendes lo que dice el ruego? Algo pasa. Os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque ese es el culto que en verdad a mí me agrada. Y en verdad es algo que tenemos que empezar a erradicar y que no siga creciendo. Es eso. En verdad nosotros tenemos que regresar al principio. Somos muchos miembros, pero pertenecemos a un cuerpo. En verdad pertenecemos a un cuerpo. Y es triste, ¿verdad? Cuando escuches eso, no critiques. Al contrario, gana. En verdad, ¿cómo se gana el mal? Haciendo el bien, no dejarlo de hacer. Y pagar bien con bien, en verdad. No dejar de hacer el bien, demostrar el amor, porque el amor no hace mal al prójimo. La soberbia sí, la arrogancia sí. Es algo
algo que, si nosotros queremos, ¿cuál es el principio? Agradar a Dios. Tenemos que regresar al principio que somos muchos miembros, somos muchas iglesias, pero en verdad somos un cuerpo. Si rompemos ese principio, lo que hagamos no es agradable a Dios, en verdad. No es agradable a Dios. Y tenemos que empezar a crecer. Santidad. Dice, pongan vuestro sacrificio que sea ¿qué? Vivo y ¿qué? Santo. Vivo y santo. Éxodo 22. ¿Qué nos dice el Señor? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Pero te dice, yo soy Jehová tu Dios, el 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Escucha esto, No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sabes que Dios aborrece la idolatría? Dios aborrece la idolatría. E increíblemente en la iglesia de Dios hay mucha idolatría. En serio, Y por ejemplo, un botón. Dice que nuestro sacrificio tiene que ser santo. Santo, agradable a Dios. Te voy a decir algo que pasó en mi congregación. Que detecté que pasó en mi congregación y lo detecté, ¿sabes por quién? Dice un dicho popular mexicano: los borrachos y los niños dicen la verdad. Y esto nos enteramos por los niños. Pasó una fiesta apenas en noviembre, principios de noviembre. ¿Sí? Pues los niños le dijeron a las maestras que salieron a pedir su calaverita y su árbol. ¿En verdad? Y lo increíble es que los papás los llevaban. Yo cuando prediqué esto en mi congreso, les digo, y la palabra, hermanos, si de veras, nosotros podemos ser los que mejor cantamos, y podemos ser los que mejor servimos, y podemos ser los que mejor predicamos, y podemos ser el mejor servidor de la iglesia. Pero si lo que estamos haciendo, el fundamento lo rompemos de agradar a Dios, lo que hacemos es en vano. Porque todo lo que hacemos lo hacemos para agradar a Dios. Me digo, y la palabra dice que para que nuestro sacrificio sea santo, tiene que ser santo, fuera de las costumbres, que dice Romanos 12:2, de las costumbres del mundo, de lo que se acostumbra en el mundo. No te conformes. ¿Quieres agradar a Dios? Presenta tu vida en un sacrificio vivo y que sea santo y con el fin de agradar a Dios. Yo les preguntaba, les decía, y a ver, después de que todo lo que hacemos y la etiqueta que tenemos, después de lo que hacemos y estamos inculcando en nuestra próxima generación, ¿eso le agrada a Dios? Entonces, ¿qué debo hacer? Pues yo ya sabía quién era. A mí así. Y ahí les va, le digo, la que sigue. Le digo. ¿Qué pensarías de mí si yo hoy aquí en este lugar les empezara a hablar de ¿cómo le llaman? ¿Cómo le dicen a la mamá de Jesús? Pero tiene su dicho los católicos. Madre Santísima. Sí, por algo así le dicen. Madre de Dios, algo así. Sí. Si yo les dijera, a ver, iglesia, los voy a instruir para que todos le rindan culto y crean en él, ¿qué me dirían? Está loco, ¿no? Casi me agarran y yo les decía antes, vamos a llevar al mundo y apedrearlo. Dirían, pues ¿cómo va a empezar a enseñar idolatría, no? Pues déjame decirte, ¿por qué la Virgen María no pudiera ser Dios? ¿Cuáles son las cualidades de Dios? Dice, no tendrás dioses ajenos. ¿Cuál es la cualidad que hace Dios? ¿Qué hizo en el Génesis? Creador. Con eso,
Pues fíjate que eso también adolece en mi congregación y otras congregaciones. Que va a llegar la fiesta de diciembre y de enero. Y aún padres les siguen instruyendo a sus hijos una idolatría disfrazada. De que les enseñan y les inculcan a sus hijos que el 24 va a venir el gordito vestido de rojo y va a crear de la noche a la mañana juguetes. Y que luego en enero van a venir ellos también, los reyes, y van a crear de la nada juguetes. ¿Cómo se llama eso? Idolatría disfrazada. Una tradición bonita disfrazada de idolatría. ¿Y qué dice el Señor? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero muchos, y mi congregación, les digo, a ver, el Señor dice que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, ¿qué? Santo, agradable a Dios. Porque esa es la verdadera adoración que al Señor le agrada. Yo les decía, ¿a poco? Si nosotros seguimos inculcando, porque es bonito, y si es bonito, el pecado es disfrazado, es bonito la verdad, la tradición es bonita, pero tiene el fondo real de la idolatría, de que tú le quites el corazón de tu hijo, del Señor, y lo pongas esos 2 días en un ídolo. El 24 y el 3 ídolos en 6. Ahora me pregunto, el Señor dice: os ruego por las misericordias de Dios que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, y que sea agradable a mí, no a la persona de al lado, ni a la congregación de al lado. Tiene que ser agradable a mí, porque cuando tú hagas esa adoración, esa es la que me adora y me agrada. Ahora me pregunto, yo les decía, entonces, lo que estamos haciendo, ¿en verdad tiene provecho? ¿O tiene provecho para nosotros sentirnos que estamos cumpliendo la palomita de la vida cristiana? E increíblemente, por eso templo de alabanza como árbol de vida tienen que ser congregaciones que impacten ya ni siquiera al mundo. Debe empezar a impactar primero a las demás iglesias, a los demás miembros del cuerpo. Que en verdad ahí es la importancia de agradar a Dios y no engañarnos con nuestras emociones. De verdad, no engañarnos con nuestras emociones, porque entonces la adoración que estamos haciendo es en vano, aunque pareciera que estamos sirviendo y lo estamos haciendo en el nombre del Señor. La prueba, ya te dije, Mateo 7:22, de aquel hombre, de aquellos hombres. Santidad. Malaquías 1:6. Sacrificio debe ser sacrificio, y todo lo que hagamos debe ser con honra, agradable a Dios. Dice: el hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a nosotros, oh sacerdotes, dice, menosprecian mi nombre, y todavía dicen: ¿en qué te hemos menospreciado? Todos somos reyes, ¿y qué? Y sacerdotes. Y muchas veces podríamos decir: pues ¿en qué le has menospreciado el nombre de Dios? Te dije 2 cosas que muchas cosas hacen, y como esas, muchas otras.
¿En qué podemos decir? ¿En qué te he menospreciado si yo soy el primero que llega? ¿Dónde está mi honra? Si soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy su Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está el temor? Y todavía a veces preguntamos, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre, Señor? Y ya con los juguetes acá atrás. ¿De verdad? ¿En serio? No, en serio, es en serio, ¿verdad? Queremos tener una vida en sacrificio vivo que sea agradable a Dios. Tenemos que siempre pensar en honrar su nombre, en todo lo que hagamos, en los primeros fundamentos, en lo primero que se edifica en nuestra vida, primero que antes que en lo que hacemos. Esposas. Primera de Pedro 3, vamos a leer del 1 al 4. El Señor antes de que haya mujeres en su iglesia, que profeticen, que echen fuera demonios y que hagan milagros, quiere los fundamentos primero para su vida, para que sea agradable a Dios todo lo que hagamos en su nombre. Para que sea agradable. Asimismo, ustedes mujeres, ¿qué dice? Obedezcan a vuestros maridos. Primero, las mujeres deben estar sujetas, deben obedecer al marido, ¿verdad? Ese es el fundamento principal para que después todo lo que hagamos en verdad le esté agradando a Dios. Mujeres, como dicen en la cumbre de mi pastor Abraham, mujeres sujetas pero pujetas. Así mismo vosotras mujeres obedecer a vuestros maridos, para que, fíjate qué importante, yo creo personalmente que esta es hoy la forma de alcanzar almas. Hay tanta maldad en el mundo que no te tengo que platicar, tú sales a compartir y nadie quiere escuchar. ¿Por qué? Por el estilo de vida contrario al que marca la Escritura, de ser salados por sufrimiento. Asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, ¿para qué? Para que también los que no creen en la palabra sean ganados ¿sin qué? Sin la palabra. ¿Por qué? Por la conducta de sus esposas. ¿Sabes qué habla de esto? Testimonio. El testimonio hoy en día habla más que la palabra. Bueno, no es cierto, la palabra siempre permanece, pero hoy en día a la dureza del hombre podemos alcanzarlo con testimonio. Y con un buen testimonio, entonces ya va a escuchar la palabra, porque cree en tu testimonio. Por eso Jesús dijo, me conocerán a mí y conocerán al Padre. ¿De qué hablo? De testimonio. Mujeres obedientes, mujeres que tengan buen testimonio, dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, santa y respetuosa, dice, considerando su conducta casta y respetuosa. Esa es la conducta de una mujer de Dios. Hoy en día así debe de ser, y así ha sido desde el principio. El principio no ha cambiado. Las formas, las costumbres de los hombres cambian y se adecuan a los tiempos, pero el Señor no cambia. Es una realidad y su palabra no cambia y permanece para siempre. Considerando vuestra conducta santa y respetuosa. Y fíjate que dice el 3, eso me encanta este versículo. El 3 y el 4 dice: vuestro agravio, dice, no sea el externo, dice, de peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestidos lujosos,
sino el interior, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que dice que es de grande estima delante de Dios. Wow, de las pocas veces que dice que es de grande estima para Dios, de grande estima. Me gusta esta versión, le voy a leer esto, dice: su belleza debe venir del corazón, del interior de su ser, porque la belleza que no se echa a perder es la de un espíritu suave y tranquilo, valioso ante los ojos de Dios. La belleza debe venir de lo que no se echa a perder y no se corrompe. Mujer, digo, en verdad, pecado es una mujer que no se arregla. Ay, sí, eso sí es pecado. No, pero en verdad, las mujeres deben arreglarse, y en verdad deben arreglarse. ¿Sabes por qué? Porque deben agradar a su marido. En verdad, deben agradar a su marido. ¿Pero qué dice? Pero su belleza debe venir del corazón, del interior de su ser, porque la belleza que no se echa a perder es la de un espíritu suave y tranquilo, valioso. Esto es, dice, de grande estima delante de Dios, la mujer que se comporta así, de grande estima, Ni siquiera cuando alguien dice que profetiza, hace milagros, echa fuera demonios, resucita muertos, es de grande estima como esto que sí lo dice. Queremos agradar, poner nuestra vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. En verdad tenemos que ser obedientes a la enseñanza. Hijas, este cuadro también, para las hijas. Su belleza debe venir del corazón, del interior de su ser, porque la belleza que no se echa a perder es la de un espíritu suave y tranquilo, es de gran estima. Hoy lo que vende el mundo es que las mujeres tienen que ser un ídolo, una Afrodita, y muchas mujeres, aún en el Señor, quieren ser un monumento, porque si no son un monumento, no alcanzan el estándar de belleza. Pero el Señor dice todo lo contrario, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Amén. ¿Sabes por qué pasan estas cosas? Fíjate, yo otra vez me gusta ser muy servicial. Un día una esposa de un pastor me dice que si la podía llevar al hospital porque tenía problemas, no me acuerdo de qué. Y yo, sí, lo fue a acompañar su hija. Yo, pues vamos, yo las llevo. Y venían quejándose la hija. Ya platicando un buen plan, venía quejar. No, dice, no puede ser. Dice, es que los hombres de la iglesia quieren a las mujeres así, mira. O sea, una escultura, dice. Los hombres de la iglesia son el estándar de mujeres que buscan. 90, 60, 90. Dice, ¿verdad? Diciéndole a una mujer, hija del pastor, dice, ese es el estándar, dice, y me desquician, dice, me sacan de quicio, dice, ¿por qué? Porque yo veo los hombres de fuera de la iglesia que en verdad están más preocupados por el corazón que por lo externo. ¿Y sabes de dónde viene eso? De la enseñanza. ¿De dónde aprendieron eso si están adentro de la iglesia? ¿Verdad? En su casa y muchas veces en la iglesia también es un estándar de... En verdad, ¿cómo la gente de fuera tiene un principio correcto? Que el que lo debería tener. Y que le digo, pues ¿sabes de qué viene eso? Pues también la culpa la tenemos los pastores, le digo, porque no le decimos nada a los jóvenes. ¿Por qué? Por mantenerlos contentos, de que no se molesten, no se vayan a ir de la iglesia. Entonces lo que estamos haciendo
¿está agradando a Dios o a nosotros? Mujeres, de verdad, mujeres jóvenes, métanse esto bien en el corazón. Su belleza debe venir del corazón, del interno de su ser, porque la belleza que no se echa a perder, la belleza que no se echa a perder es la de un espíritu suave y tranquilo que es de grande estima delante de Dios. El hombre que no sepa ver eso en ti no vale la pena. No te equivoques. El hombre, si es un hombre de Dios, va a ver conforme a los ojos de Dios. El hombre carnal va a ver conforme a los rudimentos del mundo que el Señor nos dice: no te conformes con eso, renueva tu mente. Hijos, verso 7. No, esposos, me faltó esposos. Esposos, primero de Pedro 13. Ahí está. Ese es el fundamento, en verdad. Si le quieres agradar a Dios, ustedes maridos, nosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Dice, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. ¿Verdad? Dice, respétala para que no haya nada, no haya ningún impedimento entre tú y Dios como varón. ¿Verdad? Debemos, maridos, vivir con ella sabiamente. A lo mejor a la mujer nunca la vamos a entender, es la realidad. Vive con ella sabiamente. Que te echa bronca del siglo. ¿Verdad? Sí. Vive con ella sabiamente. Y tienes que darle honor a esa mujer que vive contigo. Y como dice la Escritura, te ha dado sus mejores años, o te los está dando. Y trátala como vaso frágil. Como vaso más frágil. No que hay maridos que tratan a la esposa peor que el perro, en serio. En serio, les hablan feo. Hasta uno se siente mal cuando es que le hablan mal a la esposa. Pero eso sí alza las manos. Si me explico, el sacrificio vivo santo que sea agradable a Dios. Nosotros tenemos que impactar al mundo, pero hoy en día debemos impactar a los demás miembros del cuerpo, a las demás iglesias. No te conformes con lo que ves. No te conformes con las emociones, ¿verdad? No te conformes con las emociones. Cristo no vino a vender emociones, vino a vender madurez espiritual. Hijos, ahí dejan. ¿Sabes cuál es el problema de los padres hoy en día? Que rompen un principio. Hoy los jóvenes hoy en día tienen falta de carácter, ¿verdad? ¿Y sabes por qué? Porque creo que muchas veces las mamás se han equivocado, y aún la mamá ha jalado al papá al querer criar a los varones como hijas. ¿Y sabes cómo? Como vasos frágiles. Ay, no me pongas a hacer eso. Ay, no, que no haga eso. Es que si lo hace y si se frustra, ¿qué pasa? ¿En verdad? Han empezado a criar a los hombres como vasos frágiles. Ese es el problema de los hombres hoy en día, que crecen con el carácter de mujer y los desarrollan desde su casa
Y luego se inclinan, los apoya muchas veces las iglesias a que sigan así. Porque oye, el mundo, no les puedes golpear, maltratar, se van a frustrar. No les puedes alzar la voz porque se frustran. Yo la otra vez me pidió que soy muy servicial y me dice, no, vamos a impermeabilizar, ayúdame a impermeabilizar el techo de la iglesia. Y yo digo, pues va, órale, ¿quiénes nos van a ayudar? No, pues tú. Una iglesia 4 veces que es el techo. ¿Quién? No, pues tú mamá. ¿Y los jóvenes? ¿Y los jóvenes no me vas a ti los jóvenes? Y si no pueden, si se frustran. ¿Verdad? Esa fue la respuesta del pastor. Fue la respuesta del pastor. Y es que si no pueden, se van a frustrar, se van a frustrar. Yo dije, le digo, vete hijo, ayúdame. Y me traje mi hijo y lo hicimos en una semana. Pero los jóvenes, como vaso frágil, que se van a romper. Rompemos un principio, de verdad, rompemos un principio. Nos creemos muy misericordiosos con los hijos, porque estamos cometiendo un error garrafal para cuando ellos salen en un hogar. Decía una que se casó, que se quejaba, esposo, cámbiame un foco. ¿Y cómo se cambia? Pues imagínate, no poder arreglar, meter la mano, que te dé toque, ¿por qué no le dio un toque? Cambiando un foco. Ahora ves a las mujeres haciéndolo y los hombres, ¿sabes cómo me da? ¿De verdad? ¿En serio? Eso es lo que vende el mundo para el joven. El joven es cool, mira, teniendo sus récords en los juegos. El mundo ha vendido que el trabajo de las manos es indigno. De verdad, eso ha vendido el mundo. Yo me acuerdo cuando que estaba ayudando a un pastor, estuve 12 años con él. Un día me dice, pues vamos a poner el piso de la congre. ¿Hasta qué hora estamos, pastor? Digo, porque hay una historia en los evangelios de Eutico, uno que se estaba durmiendo y cayó de un tercer piso. Bueno, que aquí no estamos en tercer piso, y podemos seguirnos. No, pero a 9, ¿verdad? O antes de las 9. Íbamos a poner, me dice, ¿cómo ves? Ponemos el piso, era tierra. Y le digo, va, ahora caliente ni se siente, le digo, va, que nos juntamos a todos los jóvenes de la iglesia. Dice, ¿qué onda? Dice el pastor, vamos a hacer esto y esto, órale, vamos a hacer ahí aprendí a echar piso. Los cuadros separados, cuadros como de 2,5 por 2,5, era un terreno como de 350 metros, más o menos. Y tuvimos un reto, dijimos, empezamos el domingo terminando el servicio, dijimos, el próximo domingo tiene que estar este piso. Teníamos jornadas de trabajo que llegamos a las 7 de la mañana y nos íbamos a las 2:30 o 3 de la madrugada y nos volvíamos a regresar a las 7 de la mañana, día tras día. Nos faltaron 2 mugrosos cuadros para que el domingo estuviera todo el piso. Pero verdad, hoy los jóvenes no están dispuestos y no saben meter las manos por falta de carácter, porque los hemos criado como vasos frágiles y rompemos un principio serio. Y entonces, si rompemos el principio, no dice el Señor, mejor es el obedecer que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. El obedecer, el Señor nos dice, te ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque ese es el culto que a mí me agrada. Pero antes que el sacrificio tiene un principio para que sea agradable. El obedecer
es mejor que los sacrificios. Y en ser atento, poner atención en la grosura de ellos. Primero de Samuel 17, 34 y 36. ¿Cuál era el carácter de los jóvenes antes? En verdad, ¿cuál era el carácter de los jóvenes antes? Dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. ¿Qué hacía David? Trabajaba, ayudaba, colaboraba en las actividades de un hombre. Dice David, tu siervo era pastor de las ovejas de tu padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, dice, salía yo tras él y lo hería, dice, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, dice, yo le echaba la mano de la quijada y lo hería y lo mataba, dice, fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. ¿Cuál era el carácter de los jóvenes? Valientes, esforzados, no tenían miedo al peligro, cuidaban las cosas de la familia. Fuera oso, fuera león, lo agarraban. Hoy ven un ratón. Sí, tenemos que regresar a la enseñanza correcta de cómo criar a nuestros hijos hoy en día, y esa es nuestra responsabilidad, no es la responsabilidad de los pastores ni de los líderes. Viene en la casa, porque mejor es el obedecer que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los caballeros. Termino con esto. Malaquías 1:8. ¿Sabes cuál es el problema? Dice la Escritura, Romanos 12:1, no lo muevas. Os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque ese es vuestro culto racional, ese es el culto que a mí me agrada, lo que hace. Un sacrificio vivo y que sea santo. Muchas veces nosotros, ¿sabes qué hacemos? Por poner un ejemplo, Diosito, le decimos Diosito, de verdad, si me ayudas en este negocio, ahora sí diezmos, ahora sí diezmos, ¿verdad? Ahora sí diezmos. Y ofrecemos un sacrificio, pero cuando diezmamos, cuando se nos hace el milagro de ese negocio imposible, ya cuando decimos, pues voy a dar el diezmo del diezmo. Y el diezmo, aunque fuera el diezmo del diezmo. Y esto es cierto, Una vez una persona tenía un problema bien difícil, estaba pasando una situación bien difícil, de años, económica, y a ella le debían dinero. Y un día me acuerdo que nos acercamos y le compartimos del Señor. Le dije, mira, Dios es el Dios de las causas imposibles, porque Dios mira el corazón. Dice David, lo dijo en el Salmo 51, Señor, yo pudiera ofrecerte los mejores sacrificios, ¿verdad? Los mejores holocaustos, pero el corazón contrito y humillado tú no lo desprecias.
y le compartí esa palabra. Dices, el Señor te va a escuchar. Pon tu corazón dispuesto, humíllalo. Ven con ese corazón contrito y humillado a Dios, y Dios te va a escuchar. Te va a perdonar. Le compartimos, ¿no? Y vamos a traerle tu causa a Él, que te puedan pagar. Dios es fiel, de verdad. Dios va a obrar, conoce tu situación, y si tú te comprometes con algo, en verdad el Señor va a cumplir. ¿Cómo no lo vas a hacer? Pero yo sí sé que lo va a hacer Dios. Nada más que también le platiqué de todo lo que conlleva, pero cuando recibas, dale el diezmo a Dios. No, sí se lo voy a dar. Sí se lo... Bueno, yo no estoy diciendo, tú y Dios, ahí ya no me interesa. Tú y Dios. Pues para mi caso, ¿verdad? Dios obró tan rápido que yo le estuve apoyando, y esta persona cobró $1,000,000 de pesos. $1,000,000, imagínate, hace 7 años, no sé, $1,000,000 de pesos. Y yo cuando ella le decía, vas a cobrar $1,000,000. A ver, diezmalos ahorita. Diezma 100,000. No tengo. Pues precisamente no te tiene que doler dar algo que no tenías, porque no lo tenías. Así que no te tiene que doler dar algo que no tenías. Al contrario, vas a tener 90% más de lo que no tenías, y darle el 10% a Dios. Sí se lo va a dar. Ya cuando yo me entero, yo la acompañé a cobrar y le dieron en efectivo $1,000,000 de pesos. Se oye mucho, pero pues cabía tu bolsita ahí. $1,000,000 de pesos en efectivo. Fuimos al juzgado, yo la acompañé y le volví a decir, acuérdate, Dios fue fiel, y Dios espera que tú seas fiel también con Él. Y yo, sí. Con el paso del tiempo, ni era mi obligación. Mi obligación era decirle que se tenía que comprometer. Y ya cuando la volví a ver, le digo, ¿qué pasó? ¿Ya diezmaste? Sí, dice, tengo una iglesia ahí al lado de mi casa y ya fui. ¿Cuánto le dice al pastor? 5,000 pesos. Yo dije, está bueno. Ya sabía. Pero le dio 5,000. Así, ¿sabes cómo se le fue el dinero? Que otra vez volví a llorar de lo mismo, que no tenía. Y muchas veces, esta parte de la escritura que te voy a leer habla de eso, que nosotros ofrecemos lo mejor a Dios. De nuestro corazón sale ofrecer el mejor sacrificio a Dios, pero a la mera hora traemos. Cuando ofrecieres a Él animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofreces el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe, a ver si es cierto. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. El 9. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es el sacrificio que dice Romanos 12:1? El fin, agradar a Dios. Y cuando nosotros venimos y con todo el corazón le ofrecemos lo mejor, el mejor cabrito, sin mancha, sin defecto, macho, precioso, hace un ratito, el becerro, el mejor sacrificio. Dice, yo te voy a dar, Señor, este sacrificio, pero terminas dando todo lo contrario, como esta mujer que ofreció 5,000 pesos. Ahora puedes orar por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si haces estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. El obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y el verso 14 se oye feo, son palabras del Señor. Dice, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete, yo te voy a dar, Dios, esto si tú me cumples esto.
el milagro de Dios y te voy a dar esto. En verdad mi vida ahora va a ser así. Voy a cambiar, Señor. En serio voy a cambiar. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque no soy yo gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible en las naciones. Nosotros no somos del mundo ni vamos por la corriente del mundo. Por eso nos exhortó en el versículo de Romanos 2: no te conformes, transfórmate y renueva tu entendimiento para que aprendas a hacer las cosas bien. ¿Quieres poner tu vida en sacrificio vivo, que sea santo y que sea agradable a Dios? Esa es la adoración que verdaderamente a Dios le agrada, la que empiezan a hacer de aquí. Y el fundamento viene en el corazón, no los hechos, porque muchos hombres en la Escritura hicieron cosas asombrosas, como este hombre que vimos en la Escritura, que no eran, hacía cosas asombrosas, pero no eran agradables a Dios. Y templo de alabanza tiene que ser una iglesia que impacte, en verdad que impacte a los demás miembros del cuerpo, para que todo lo que haga, lo haga con el propósito de agradar a Dios, de agradar a Dios, porque esa es la adoración que verdaderamente a Dios le agrada, no cualquier cosa. Y en ello va implícita la obediencia. Ok, vamos a orar. Ya pasó lo duro.